Hola chicos, mi nombre es Luciana y hoy vamos a ver HTML y su sintaxis más básica. HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje declarativo que nos va a servir para mostrar todos nuestros elementos en nuestro sitio web, imágenes, párrafos, texto, todo lo que nosotros queramos mostrar, dentro de diferentes elementos que van a servir de contenedor para embeber todos estos elementos. Estos contenedores los vamos a llamar etiquetas, que van a ser etiquetas de apertura y de cierre, donde nosotros vamos a insertar todos los elementos. Estas etiquetas tienen diferente información que sirve para su visualización y su comportamiento, ciertos atributos que tienen por defecto o que nosotros podemos brindarles a estas etiquetas para que tengan mayor información y sean mucho más específicas para nuestro trabajo. Así como a través de las etiquetas vamos a ir definiendo nuestro trabajo, este trabajo se va a ir dimensionando a nivel estructural, así como un esqueleto, dependiendo de cómo anidemos estos componentes uno dentro del otro. Para eso vamos a ver un pequeño diagrama para poder ver de una manera más visual cómo se van a comportar estas etiquetas dentro del layout de un navegador. Siendo que este lenguaje etiquetado tiene una intención declarativa en nuestro documento web, vamos a encontrar dentro de nuestro archivo HTML todos los elementos que queremos que sean renderizados por el navegador y sean visibles para el usuario. Entonces, ¿cómo podemos ordenar nuestros elementos y qué función cumple cada uno? En una primera instancia vamos a dividir nuestros elementos en secciones de mayor a menor jerarquía, siendo cada vez más específicos en su contenido y finalidad. Tomando como ejemplo cualquier página web que se nos venga a la cabeza, de manera intuitiva podemos discriminar diferentes bloques que engloban otros bloques más pequeños de manera gráfica. Algunos de los más comunes pueden ser un encabezado, donde normalmente vamos a ver las opciones de navegación, un logo institucional, algunas opciones de redes sociales, botones de suscripción y quizás algún titular. Vamos a tener también un cuerpo central que puede estar dividido en secciones principales, como galería de imágenes o información útil, o cualquier contenido de valor. Vamos a tener también un cuerpo lateral con más opciones de navegación o información. Y por último, un bloque inferior que contiene un menú de navegación, información institucional, un formulario, entre otras cosas, y termina de cerrar esta página. Una vez que tenemos identificados los bloques que van a aparecer en nuestra página, va a ser mucho más fácil que nos ordenemos en nuestro código y cómo vamos a representar estos bloques, que es muy importante no solo para la maquetación de todo nuestro sitio, sino que también para la jerarquía semántica, es decir, el significado que va a tener el contenido que vamos a mostrar y la importancia de la información que va a encapsular cada uno de estos elementos respecto del resto. Para representar un esquema simple, vamos a usar Visual Studio Code como editor de código para empezar con los elementos más importantes, creando en un primer lugar un archivo de extensión HTML. Entonces, en primer lugar, declaramos el tipo de documento que vamos a escribir, usando la etiqueta de tipo doctype. Recordemos que este lenguaje basa su sintaxis en este tipo de elementos para declarar el contenido que vamos a mostrar. Después, para encarar la estructura del documento, el elemento raíz que va a englobar a los demás es la etiqueta HTML, que, a diferencia de la etiqueta anterior, tiene también su etiqueta de cierre correspondiente. Se van a diferenciar una con la otra, ya que la de cierre va a tener una barra invertida más el nombre de la etiqueta que vamos a cerrar. Dentro de esta etiqueta ya vamos a empezar a separar dos bloques muy importantes. La cabecera de nuestra página, identificada con la etiqueta head, donde van a aparecer elementos que se van a comunicar directamente con el navegador que estemos usando para renderizar nuestro documento. Cosas como el título y la descripción de la página, el favicon, el código de caracteres que vamos a usar, enlaces a otros archivos, etc. Por otro lado, vamos a tener la etiqueta de nombre body, donde sí vamos a escribir los elementos que van a visualizarse en la ventana de vista al usuario, anidando elementos como el encabezado que vimos antes, con la etiqueta header, su correspondiente etiqueta de cierre, y esta que puede contener la navegación del sitio. En ese caso vamos a utilizar una etiqueta de tipo nav que puede englobar adentro una lista quizás desordenada con diferentes elementos que van a ser nuestro menú de navegación. En este caso vamos a agrupar todas las etiquetas li, que van a ser los ítems de nuestra lista, con otra etiqueta a, que va a servir para generar estos links a otro sitio,
dentro de su etiqueta padre, que va a ser la etiqueta de las listas desordenadas. También podemos agregar dentro de nuestro menú de navegación un logo institucional a través de la etiqueta IMG. En este caso, al igual que la etiqueta doctype, no va a contener una etiqueta de cierre, sino que solo va a ser una única etiqueta. Y quizás también podemos agregar un titular para nuestro sitio. Ahora, para el cuerpo central del sitio podemos trabajar con etiquetas que sirven para encapsular elementos como una sección o también etiquetas que sirven como div. Acá la diferencia principal entre una y la otra es que la etiqueta section va a tener mucho más peso semántico al momento de que el navegador pueda leer nuestro código. Podemos alinear también elementos que nos sirven para guardar otro tipo de textos, que son las etiquetas H. Estas van desde el orden 1 hasta el 2, como hemos mostrado acá. Y la diferencia es que a mayor número van perdiendo su peso semántico respecto a las anteriores. Esta nos va a servir, por ejemplo, para encabezados dentro de nuestra sección, mientras que para textos quizás más explicativos podemos usar etiquetas de párrafo que van a ser de tipo P. Al final de nuestro documento también podemos encontrar la etiqueta footer, que funciona como el cierre de nuestro sitio, englobando también contenido como un menú de navegación o textos con información institucional. Bien, una vez que tenemos la estructura básica de nuestro sitio web, vamos a agregar alguna información que va a ser, por ejemplo, la que se va a comunicar entre el navegador y nuestro archivo. También vamos a agregar información sobre qué lenguaje vamos a utilizar y alguna fuente de información donde podamos obtener una imagen para mostrar en nuestro sitio. En este caso vamos a usar el atributo source para mostrar de dónde vamos a buscar la fuente de la imagen y por otro lado un texto alternativo que se va a mostrar en el caso de que por algún motivo nuestra imagen no pueda ser mostrada por el navegador. A su vez, dentro de las etiquetas li que van a estar en nuestra lista desordenada, vamos a completar los enlaces, es decir, las etiquetas A, con información hacia dónde va a redirigir el usuario una vez que nosotros demos clic en estos enlaces. Y a su vez, el nombre o el título de ese link que vamos a colocar para guiar al usuario hacia dónde va a ir a navegar. Dentro de la etiqueta H1, que es la que tiene mayor peso semántico, vamos a colocar quizás el título de nuestra página para darle mayor importancia. Vamos a colocar un titular de la sección y algún texto de ejemplo dentro de las etiquetas que corresponden a los párrafos. Esta la podemos copiar en diferentes ocasiones para tener más de un ejemplo. Y quizás dentro de nuestro div podemos tener otro encabezado, esta vez con un diferente H, una diferente jerarquía que le vamos a dar. Un encabezado de menor jerarquía, con otro tipo de etiquetas que podemos usar para mostrar cierto texto, que a la vez nos van a representar un poco menos de importancia y relevancia que las etiquetas P, ya que estas etiquetas de tipo span se suelen utilizar cuando queremos hacer alguna aclaración o resaltar algún texto dentro de nuestro texto más grande. Dentro del footer podemos volver a repetir lo que va a ser nuestra lista de navegación. En este caso la tabulación no es importante para mostrar jerarquía, pero sí nos ayuda a nosotros a ordenarnos visualmente en nuestro código, dependiendo de qué contenedores van a tener ciertas etiquetas respecto a sus hijos, a sus padres o a sus etiquetas hermanas. Para hacer una diferencia también dentro de nuestro documento, a diferencia de esta lista que implica una etiqueta UL, de una etiqueta desordenada, vamos a utilizar una etiqueta de tipo all que va a corresponder a las listas ordenadas. Ahora, guardamos nuestro archivo, vamos a buscarlo a donde lo habíamos guardado y si lo llevamos a nuestro navegador, podemos ver cómo se renderiza nuestra primera página web, donde vamos a poder ver la lista desordenada con unos puntos que indican cuál es cada ítem, a diferencia de la lista ordenada que nos va a enumerar de manera natural todos los ítems que envuelve la etiqueta all. Vamos a encontrar una diferenciación también a nivel visual entre las diferentes etiquetas, ya que por defecto el navegador les asigna unos estilos para hacer un poco más legible y entendible para nosotros cuál es la jerarquía que se le está dando. Ahora, una pregunta importante. ¿Por qué usamos estas etiquetas para estos bloques? Y porque cada elemento justamente va a tener funciones, información y finalidades de manera implícita en su existencia.
así como también la relevancia y jerarquía semántica respecto a los demás. En el caso de nuestro sitio, hay elementos de mayor peso con un aspecto un poco más destacado, pero además en su estructura algunos se van a presentar en bloque, como los encabezados o los contenedores, y los que tienen el contenido menos relevante van a aparecer en línea, como es nuestro caso de las etiquetas spam a diferencia de las etiquetas P, donde solo las etiquetas spam, donde las etiquetas que tengan menor jerarquía, es decir, que van a estar en línea, van a estar ocupando solo el lugar que necesitan y no toda la fila del documento, como si hacen elementos de mayor jerarquía. ¿Me los tengo que aprender todos? No necesariamente, pero a medida que los veamos con mayor frecuencia van a poder identificarlos más rápidamente. Siempre sirve ir prestando atención a las etiquetas que corresponden como contenedores o padres y las que van a funcionar simplemente para guardar el contenido o mostrar algún texto. Pero por ahora solo es necesario saber que a ciertas necesidades se usan ciertas etiquetas. Ahora, un detalle importantísimo del código que estamos viendo es que algunas etiquetas aparecen con información dentro de la etiqueta de apertura, ya que además de contener información y funciones de manera predeterminada, a través de atributos podemos dar mucha más información para darles más definición y utilidad. Básicamente, estos atributos se componen de una variable y el valor que queremos agregar, o en algunos casos, solo con el nombre del atributo alcanza para dar información, como es acá el caso quizás de HTML. Ahora, en nuestro documento podemos agregar atributos básicos comunes a la mayoría de todas las etiquetas, como puede ser una etiqueta para identificar nuestro elemento como único, a pesar de que existan diferentes elementos con la misma etiqueta. Quizás esta pueda ser sección 1, que va a funcionar como un identificador único para esta etiqueta section, diferente a cualquier otra etiqueta section dentro de nuestro documento. Pero también existen etiquetas de tipo clase que nos van a servir para poder identificar más de un elemento a través de una misma categoría. Y algunos elementos que van a ser específicos de cada etiqueta o de ciertas etiquetas, como puede ser en el caso de imagen, que tiene su atributo source o alt, o la etiqueta A, que tiene su atributo href. Bueno chicos, ya vimos los principales elementos de un esquema de HTML, cómo trabajar las etiquetas en código. Recuerden descargar Visual Studio Code para poder trabajar en los próximos videos sobre la práctica, donde vamos a trabajar estos elementos para visualizar el navegador dentro de componentes específicos. Para poder seguir trabajando en este curso, vamos a ver formularios y vamos a ver tablas. Los espero en el siguiente video.